Entonces tú me puedes ver, no físicamente, pero sí me puedes ver, ¿no? A través de la cámara. Entonces vamos a tener ese minuto para que te vayas, ¿no? Llenando de vigor, para que te vayas llenando un poco de ánimo y me puedas encender la cámara para poder conocernos, aunque sea fugazmente, y poder empezar la sesión, ¿no? De curso. A ver, chicos, anímense, suéltense, libérense. Vamos, chicos, del verano, verano San Marcos. Estamos en el ciclo verano San Marcos, ¿no? Esperando a los muchachos del verano a que se puedan, ¿no? Animar a presentarse en el curso, que es que sería lo ideal. ¿Ya? Estamos a 20 segundos de empezar aproximadamente el curso. Curso bastante animoso, con bastantes cosas, ¿no? Que contar, sobre todo por este tema de la pandemia. Seguro que nos interesa saber cómo va a ser la economía de aquí en adelante, ¿no? Por lo menos cómo estamos viviendo el contexto. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, a ver un momentito. Y ya está. Bien, chicos del verano San Marcos, bienvenidos al curso de economía. El profesor que les habla, ya me había presentado, soy el profesor Juan José Ávila Sicha. Me conocen en la institución como profesor Ávila. Normalmente me llaman de esa manera. Sería, ¿no? Muy importante que ustedes puedan encender las cámaras para poder conocerlos, por lo menos en unos breves minutos. Sí, Miriam, ¿cómo han quedado con los chicos de los diferentes ciclos? Ellos mantienen las cámaras apagadas, las encienden. Sí, chicos, siempre es recomendable, ¿no? Que enciendan su cámara, por favor, para que el profesor pueda tener mejor contacto con ustedes, mejor comunicación. Si bien es cierto, sí hay un poco de timidez de parte de los chicos, siempre se han manejado así con los chicos, algo de timidez. Mira, ahí por ejemplo, Caleb ya se animó. ¿Qué tal, Sí, Caleb? chicos, Buenos anímense, días, ¿cómo por estás? favor, a encender Muy su buenos días. cámara, ¿no? Sí, No es se muy sean importante. tímidos, Muy buenos chicos. días, señorita Alicia. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, como ustedes verán, el curso es para poder interactuar, ¿no? Sabiendo que tenemos las limitaciones de la pandemia, tratamos de llevar el curso, de empujarlo. Y el elemento más importante son ustedes. Si ustedes no encienden la cámara y solo me ponen sus nombres, que ya de por sí es importante, como que me restringe bastante. Muy buenos días, Carlitos. Tengo que estar llamando, a veces tengo que estar, así como cuando jugamos a la Ouija, ¿no? Tengo que llamar a los espíritus ahí para saber si están o no están, porque a veces hago una pregunta y nadie contesta, entramos en un silencio así, bastante tétrico. Entonces es importante, como le dice la coordinadora, de que tengan por ciertos momentos encendida la cámara. No lo pido durante toda la sesión porque para mí es difícil poder saber que tú estás con la cámara encendida, pero hay momentos en donde yo, por ejemplo, hago una pausa, hago alguna consulta o pido algún tipo de intervención. Entonces, ese es el momento en el cual tú vuelves a encender la cámara para constatar que tú estás ahí presente, ¿no? Entonces, es un saludo bastante afectuoso a los 3 alumnos que han encendido su dispositivo y los invitaría al resto a poder hacerlo. ¿Ya? Aquí nosotros, antes, pues, ¿no? Es lo que nosotros es lo que se nos está heredando. Nuestros padres no heredan el conocimiento más allá de los bienes materiales o de las riquezas materiales. Y eso nadie nos lo va a quitar, ¿no? Eso se va a quedar de manera perpetua y cuando te toque, se lo transmitirás a otros. Entonces hay que ponerle todas las ganas para poder aprender. Bien, bueno, a los 3 valientes, un saludo, como les decía, afectuoso, ¿no? El curso es de economía, ¿no? Vamos a trabajar diferentes puntos, diferentes temas con referente al avance del verano San Marcos. Estaba revisando, seguro que ustedes también ya lo han podido revisar. El día de hoy nos corresponde ver lo que es el proceso económico y producción. Claro que es un tema bastante, como que ha avanzado un poco en lo que normalmente se hace,
Sin embargo, en esta presentación o en esta sesión voy a tocar algunos puntos de las sesiones anteriores. Muy buenos días, Hubert, ¿qué tal? Buenos días. Entonces voy a aclarar un poco las ideas para poder entrar de lleno a lo que es el proceso económico, ¿ya? Para poder hablar acerca de ello, lo que voy a hacer en este momento es invitarlos a ustedes, ¿ya? A que me puedan ingresar a esta herramienta, ¿ya? A esta herramienta virtual. Se le conoce como Mentimeter, es para poder hacer una lluvia de ideas, ¿sí? A ver si por favor pueden ingresar. ¿Ya? A ver, un momentito. Voy a compartir con ustedes para que puedan ver. Correcto, ahí está el Mentimeter. Es precisamente el enlace que yo les he enviado. Y ustedes lo que van a hacer es ingresan al chat, le dan clic al enlace que les acabo de enviar, ¿no? Y ahí les aparece a ustedes así como tal como ven en la pantalla, ¿no? Dice economía. Entonces, ¿qué cosa le pongo ahí? ¿No? Ingresa alguna palabra corta, breve, ¿no? Tienes 25, ¿no? Ahí letras para poder ingresar, con referente a lo que tú puedas entender o lo que tú creas sobre lo que es la economía, ¿no? De repente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo digo, no, la economía, profesor, por ejemplo, tiene que ver con mercados, ¿no? Entonces coloco ahí, señalo, como mercados, ¿sí? Y le pongo enviar. Entonces, eso va a aparecer acá, ¿sí? Entonces, ahí está, por ejemplo, miren, su compañero ya puso. Compañero o compañera, ¿no? Empresas, trabajo, dinero, muy bien, ¿no? A ver, ¿se animan los demás? Tenemos un total de 37 participantes. Me dicen balance. Muy bien, ¿no? Un poquito ligado a lo que es la contabilidad, ¿sí? Las carreras a la administración en sí, ¿no? Y algunas carreras complementarias o cursos complementarios o materias complementarias como son el derecho, como son el tema de las finanzas, como son el tema de las estadísticas, ¿no? Que ayudan o favorecen al entendimiento de los fenómenos económicos o para la gente linda como ustedes, las actividades económicas. Entonces me dicen recursos, productos, muy bien, ¿no? Por ahí me ponen nuevamente, me ponen mercado, bienes, correcto, ¿no? Elementos que permiten saciar necesidades. Capital, sí, muy bien, el capital, el recurso, ¿no? Auxiliar, el elemento de diferente connotación o de diferente expresión que permite, ¿no? Llevar a cabo actividades, sobre todo actividades económicas. Gobiernos, claro, elementos reguladores, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos ahí? A ver, me dicen trabajo, actividad económica del hombre, permite, ¿no? Transformar los medios para convertirlo en elementos de uso. La administración, presupuesto correcto, ¿no? Una proyección de lo que nosotros pensamos hacer, ¿no? O proyectos que pensemos empujar, ¿no? De una u otra manera, pues queremos llevarlos a cabo. Inversión, correcto. ¿Qué más? Escasez. Correcto, sí, muy bien, la escasez. Vamos a ver dentro de un momento que la escasez precisamente es la razón por la cual existe la economía, ¿no? ¿Qué más me ponen por ahí? Administración, muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Recursos, ¿no? Nuevamente me ponen mercado, inflación, fenómeno. La inflación, por ejemplo, la inflación en este año ha cerrado, o bueno, del año 2021 ha cerrado aproximadamente en un 6%. Hace mucho tiempo que la inflación en nuestro país no era tan alta. Claro que si nosotros la comparamos con otras economías, la inflación nuestra está controlada. Se entiende que la inflación del año 2020 y 2021 ha sido bastante considerable, ¿no? Para los años anteriores,
puesto que estamos pues con los efectos de la pandemia, ¿no? Muchas actividades se han paralizado, los mercados han cerrado, se han restringido, se han también bloqueado las fronteras en su debido momento, entonces eso ha hecho que, bueno, algunos productos no se puedan suministrar, se puedan agregar a los mercados y por lo tanto se ha generado un tema de escasez, ¿no? Sumado al tema mismo, ¿no? De los protocolos o de las medidas que se han tomado para poder impulsar las actividades económicas, o sea, el trabajo o el comercio propiamente, entonces como que ha hecho que el mercado pues se restrinja y los productos empiecen a elevar sus precios, ¿no? De manera conjunta. Entonces sí, es correcto. Fatalidad, wow, qué funesto. Fatalidad, sí, podríamos decir que es desde un aspecto subjetivo, eh, se referiría pues a momentos de crisis, ¿no? A momentos de preocupación, de inestabilidad, ¿no? De una contracción de las actividades económicas o de las acciones que realiza el hombre para saciar sus necesidades. Creo que con lo que tenemos entonces podemos trabajar, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que ustedes en la pantalla ven, eso es lo que ustedes pues contemplan sobre la economía, ¿no? La idea que se les viene a la cabeza, ¿no? La imagen que tienen a primera sobre lo que es el curso de economía. Y déjenme decirle que están muy cercano a los conceptos principales de la economía, tomando en cuenta que la economía, ¿ya? Es una ciencia, ¿ya? Vamos a dejar el Mentimeter por un momento. ¿Listo? Ahí. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se ve la presentación, caballeros? Señoritas, ¿me confirman? Sí, profesor. Muy bien. Bien, entonces nosotros trabajamos el día de hoy lo que es el proceso económico y la producción. Sin embargo, como les dije al inicio, es importante traer, ¿no? Poder de alguna manera, pues, mejorar el campo o la visión que tenemos sobre la economía y por eso es que ustedes han aportado con sus ideas, ¿no? Haciendo una lluvia de ideas. Entonces, podríamos decir que la economía, ¿ya? Me dicen que es el estudio, ¿no? Que se remonta, bueno, antiguamente. No es un curso que aparezca o no es una materia que en nuestros días, ¿no? Recién pues se haya tomado interés, sino que el hombre desde que aparece sobre la faz de la Tierra ya tiene ciertas limitaciones o tiene ciertos problemas y sobre todo le vamos a llamar problemas económicos porque están ligados a a la satisfacción o a la saciedad de nuestras necesidades. El hombre antiguo, que bueno, pues no se parece mucho al que nosotros somos, el hombre antiguo lleno de pelos, que andaba por la naturaleza, ¿no? Quizás de manera independiente, no se asociaba, bueno, pues buscaba alimento, buscaba refugio, buscaba maneras de poder existir, ¿no? De sobrevivir precisamente a la naturaleza. Y de ahí donde el hombre pues tomaba todo lo que la naturaleza le brindaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, se da cuenta que sus necesidades se van volviendo más complejas, o sea, se van volviendo mucho más diversas. Y por lo tanto el hombre le exige a la naturaleza, pero como ustedes saben, la naturaleza es un elemento, o vamos a considerarlo como un recurso pasivo, es un recurso que no, pues, no responde ante la exigencia del hombre. Entonces lo que el hombre tiene que hacer es transformar a la naturaleza. Y de ahí es donde aparece pues esa inclinación, ¿no? Esa intención del hombre de poder realizar actividades, o sea, acciones, trabajo, para poder conseguir medios que le permitan saciar sus necesidades. ¿Pero por qué lo hace? Porque precisamente los recursos que éste necesita, o los recursos que éste desea, no son abundantes, o no son fácilmente, ¿no? O no están ahí a su disposición, como él lo creyera. Por lo tanto, empuja al hombre, ¿no? A realizar actos económicos. Entonces, desde mucho tiempo atrás, el hombre va realizando las actividades económicas impulsado por las necesidades y sobre todo, pues, porque los recursos no están a su disposición. Así el hombre, ¿no? Va asociándose, se va dando cuenta que en grupo el saciar o el realizar estos actos se vuelven mucho más simples, hay una mayor diversidad de los resultados, o sea, de los recursos que se van a obtener, ¿no? Hay una reducción del esfuerzo, hay la capacidad, ¿no? De formar incluso ciudades, de generar una civilización, ¿no? Que crear una cultura en sí. Y bueno, pues eso le va dando cierto grado de confort o cierto grado
de tranquilidad o de aceptación, ¿no? En la vida precisamente que éste tenía. Entonces, desde muy antes, desde muy, muy antes, el hombre ha tenido ese interés sobre lo que lo rodea y sobre todo sobre la escasez de los recursos que necesita para saciar sus necesidades. Entonces, por eso dice, el estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones. En su primer momento, la economía aparece como la naturaleza de los seres vivientes, no solamente del hombre, sino que a diferencia de los demás animales, el hombre va desarrollando, a medida que va generando actividades económicas, va desarrollando el intelecto, ¿no? La memoria, las experiencias, la asociación, ¿no? La observación y tantos detalles más que son fundamentos del método científico, ¿no? Porque ustedes han estudiado seguro el método científico, permite que el hombre pueda desarrollar un intelecto, un razonamiento, puede entender, ¿no? O puede dar una razón, una respuesta a lo que está sucediendo a su alrededor. Y precisamente con esto se van formando, como dije, civilizaciones o culturas, o los grupos ya se van acentuando, ¿no? En geografías o en territorios determinados. Y obviamente, pues, esto se va ampliando. Por eso, desde muy antes, desde las antiguas civilizaciones como son los griegos, principalmente ellos, ¿no? Los romanos con la capacidad de la diversidad y sobre todo de la difusión, porque algo que le podemos reconocer a los romanos, más allá de la creación del conocimiento, que por sí tuvieron sus aportes, está la difusión. El Imperio Romano es una cultura bastante grande, bastante extensa, o lo fue, y, y gracias a ello, lo que pudieron obtener, ¿no? Lo que pudieron capturar, porque hicieron del conocimiento de otros como suyo, lo diversificaron y lo difundieron. Quiere decir que lo llevaron a las diferentes partes donde habían obviamente conquistado. Y eso hizo que pues la sociedad o sobre todo, ¿no? El continente europeo pueda pues de una u otra manera, ¿no? Expandir ese intelecto, ¿no? Expandir esas preocupaciones y sobre todo esas soluciones con referente a las actividades económicas, ¿ya? Entonces están también los de Mesopotamia, los de la antigua Egipto, entre otros más. La mayor influencia, como lo dije hace un momento, proviene de los griegos, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ellos se concentraron mucho en la observación, se concentraron mucho, ¿no? En la razón, en el porqué de las cosas. Ustedes saben muy bien que había grupos que se dedicaban, ¿no? A observar, a indagar, a reunir información para poder luego demostrar o tratar de explicar, ¿no? Las razones de las cosas que sucedían al alrededor, en las diferentes materias. Puede ser la economía, puede ser la astronomía, podría ser, ¿no? La medicina, la misma rama del derecho, entre otras cosas más, ¿no? A estas personas se les conocía como filósofos, ¿no? Ustedes están ya pues en su mayoría en secundaria, ustedes, bueno, pues, ¿no? Saben de lo que les estoy hablando. Entonces, la mayor influencia viene de los griegos, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez. Claro, en un escrito viene a ser una especie de manuscrito en donde Genofonte, uno de los antiguos griegos, filósofos griegos, escribe precisamente lo Economus. Y obviamente mucho después también lo vuelve a escribir Aristóteles. El papel que hace Aristóteles de el poder plasmar nuevamente Oikonomos hace que se pueda difundir, que se pueda aceptar y que se pueda entender. Entonces, ¿pero qué cosa se entiende con oikonomos o qué se entiende con economía, que antiguamente se le llamaba oikonomía? Bueno, pues oikos, esta parte de la palabra significa hogar, ¿ya? Significa casa, significa hacienda, y nemein o nomos significa gestión, manejo, administración, uso. Entonces podríamos decir que oikonomía o oikos neimen significa la administración de la casa, la administración del hogar, la gestión del hogar o de los recursos que están dentro de ello. Claro que esto es algo abstracto, ¿no? El hogar hace una representación de los medios que se tienen, ¿no? Que se poseen para poder saciar las necesidades, ¿no? Y eran básicos, la tierra,
¿no? La familia, la casa de por sí, y los esclavos. Eran elementos muy importantes que se tenían que manejar o que se tenían que gestionar, o sea, se tenían que determinar funciones para que se puedan, producto de las funciones que se van a ir determinando en cada uno de ellos, se pueden obtener resultados. Y esos resultados son importantes porque precisamente esos son los que permiten saciar las necesidades. Ahora uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué tanto, hago hincapié en el tema de las necesidades? Y es que nosotros debemos entender que la razón fundamental del hombre, o la razón por la cual el hombre sigue impulsándose día a día, es precisamente ello. Las necesidades vienen a ser sensaciones que empujan la voluntad del hombre. Son sensaciones que coexisten con nosotros, son inherentes, propias del ser humano, y no solamente del ser humano, de los seres vivientes. Pero a diferencia de los demás, el ser humano desarrolla una respuesta ante las necesidades. ¿Pero por qué la desarrolla? Porque al momento de saciar sus necesidades, encuentra un problema, y ese problema es la escasez. ¿Qué quiere decir? Que todo aquello que éste necesite y obviamente desee, no lo va a tener a su alcance, como lo mencioné, con el hombre antiguo, ¿no? Ese hombre, pues, que se inició ¿no? la naturaleza, que se inició hace miles de años atrás. Entonces, ¿qué hace? Que el hombre, en respuesta, desarrolla una serie de actos con una secuencia lógica, con un tema de análisis en lo que está haciendo, con una mejora en sí de estas mismas actividades. Y por lo tanto, ¿no? Va pues generando cada vez mejores resultados, va generando una mayor diversificación de ellos, va generando incluso prestaciones, y tenemos lo que hoy en día, ¿no? Tenemos los mercados, tenemos empresas que producen, nosotros mismos consumimos, o sea, hay una serie de secuencias y de actos que se han ido mejorando, modernizando a lo largo del tiempo, y por lo tanto la economía pues ha ido variando. Pero lo que no ha variado son las necesidades y lo que es la escasez, ¿no? Y alguien por ahí en la lluvia de ideas me puso eso, me puso escasez, ¿no? Y precisamente esto es la comparación de lo que uno necesita con lo que uno tiene, donde lo que uno necesita es superior a lo que uno tiene. Entonces, eso empuja al hombre a poder desarrollar actividades que permitan obtener aquello que se necesita, ¿no? Y no se tiene, ¿ya? La ciencia económica, ¿no? Ya estamos hablando de grandes saltos, ¿no? Porque, bueno, pues estamos hablando de los griegos, luego de los griegos, ¿no? Hay una etapa, pues, como te lo dije, de los romanos, ¿no? Ya se van dando una especie, ¿no? de restricción en cuanto, ¿no? al desarrollo de las materias, de las ciencias, del conocimiento, impulsado por la iglesia. La iglesia acaparaba, monopolizaba el conocimiento, no permitía que cualquier persona o cualquier individuo pueda desarrollar la investigación, la experimentación y brindar un aporte. Eso le quitaría o le restaría poder o la capacidad de poder influenciar sobre la sociedad. Entonces la iglesia restringía eso. Lo disfrazaban, de una u otra manera no lo relacionaban al tema de ir contra, ¿no? las reglas o contra los principios de la iglesia, ¿no? Ser hereje, practicar la brujería, entre otras cosas más. Sin embargo, el conocimiento aflora, el conocimiento no se queda ahí dentro de una botella, sino busca, ¿no? Difundirse, busca mejorarse, y por lo tanto con el tiempo ese conocimiento se va sistematizando, va encontrando una mejor secuencia lógica y por lo tanto se convierte en una ciencia que, ¿no? vamos a ver, pertenece al campo social. ¿Quién es el que incorpora este paso? Bueno, pues hay un economista, ya seguro más adelante también vamos a hablar acerca de él, que se le conoce como Adam Smith. Adam Smith en 1776 publica una obra conocida como Riqueza de las Naciones, y esta obra permite, ¿no? poner bases, poner un sustento a lo que es el conocimiento, pero es un conocimiento ordenado, es un conocimiento coherente y es un conocimiento general. Entonces a eso le vamos a llamar ciencia, ¿no? Por eso te mencioné hace un momento, ¿no? El método científico, porque el método científico te permite alcanzar el nivel o el grado de ciencia. Entonces, ¿qué cosa me dice? Que la ciencia económica o la economía dentro del campo científico me dicen que pertenece al campo social porque estudia las actividades o las interacciones que tiene el hombre, que se dedica al estudio de los procesos de producción, creación
intercambio de bienes y servicios, y también de consumo, ¿correcto? O sea, se produce, se intercambia y se consume. Son actividades básicas. Eso se hizo antes, se hace ahora y se hará después, ¿correcto? Se crea aquello que no se tiene. Alguien puso por ahí bienes y creo que también pusieron servicios. Se crean bienes y servicios. Pero no basta con la creación de ellos, sino que hay que llevar estos elementos a los lugares donde se puedan concentrar las masas que obviamente necesiten estos recursos. Y por lo tanto, en esos puntos o en esos lugares se intercambian. Se intercambia un producto por otro. Se intercambia un producto por dinero. O sea, en pocas palabras, se hace comercio. Y luego viene el tema del consumo. El consumo es el momento en el cual nosotros usamos elementos o usamos estos resultados para saciar nuestras necesidades. Por ejemplo, en este momento ustedes están recibiendo una clase de economía. La institución, ¿no?, en la cual tú te has matriculado, la Academia APU, es una empresa. Y como empresa crea. O sea, está dentro de las actividades o de los procesos que realiza el hombre. ¿Qué crea? Crea servicios. ¿A través de quién? De los profesores, ¿no? Y de todo el personal administrativo, ¿no? Los tutores, las personas que trabajan en digitación, los coordinadores, pero en este caso principalmente por los profesores, que son los que brindan el conocimiento, ¿no? ¿Qué haces tú? Desde tu pantalla, ¿no? Desde donde tú estás, escuchas la clase, ¿no? Incorporas ese conocimiento al que tú tienes, ¿no? Comienzas a aclarar ciertas ideas y por lo tanto te sientes satisfecho. Ese es el consumo, ¿correcto? O sea que en este momento tú estás involucrado en los procesos económicos, estás dentro del consumo, estás consumiendo un servicio. Me dicen que la ciencia económica estudia las actividades económicas que se realizan en la sociedad, ya te he mencionado algunas, entendiéndose como actividad económica aquella que hace el hombre para saciar necesidades. Desde esta primera clase hasta la última que tengamos en el ciclo verano, voy a hacer hincapié en el tema de las actividades económicas y te debes, ¿no?, ir acostumbrando, porque precisamente el objeto de estudio, el campo de estudio, el núcleo, ¿no?, de lo que se desarrolla en la ciencia económica precisamente son las actividades económicas. O sea, hay un origen, son las necesidades. Ese origen, ¿no?, genera pues una serie de actos. ¿Pero por qué se dan esos actos? Porque hay un problema, es la escasez. Y esos actos que permiten poder apalear, poder disminuir ese problema que es la escasez. ¿Cómo se llaman esas acciones? Se llaman actividades económicas. Y eso es lo que estudia la economía, ¿no? O sea, la economía o la ciencia económica observa, se nutre, explica, propone, ¿no?, mejoras en las actividades económicas. Me dicen también se ocupa de la manera en que se administran los recursos escasos. Claro, obviamente, ¿no? Pues que nosotros sabemos que al momento de crear algo, eso con el tiempo, ¿no? Puede disminuir, puede extinguirse, puede desaparecer. Entonces se enseña al hombre a gestionar. Gestionar es tomar decisiones. Gestión es saber qué tengo y qué debo hacer. O sea, qué decisiones debo tomar. ¿Correcto? Por ejemplo, los gerentes de una empresa gestionan porque conocen sus procesos, conocen sus recursos y por lo tanto elaboran métodos o elaboran proyectos o tienen un plan de trabajo que les permita administrar esos recursos, combinar esos recursos y obtener la mayor cantidad de resultados. Como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, ¿no?, tenemos una primera presentación aparecido y eso es el proceso de producción. Se está creando, ¿no? Estamos hablando de un taller seguro donde se está creando algún tipo de elemento. Luego tenemos el segundo, que sería el tema del comercio, ¿no?, de diferentes modalidades. Podemos hablar del comercio en un mercado, en una tienda, podemos hablar de un departamento nacional o el comercio ya de todo el planeta, que es el comercio internacional. ¿Correcto? Forma de intercambio. Y el consumo. El consumo es muy importante porque si tú te darás cuenta, las personas que están ahí, y te lo voy a ampliar, no están tristes. Las personas que están ahí están contentas. ¿Y por qué estarán contentas? Porque están llevando una serie de productos. ¿Pero para qué se los llevan? ¿Para qué creen que se llevan esos productos, chicos? ¿Para qué te llevarías tú una serie de productos a tu casa? Para satisfacer sus necesidades. Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Me llevo los productos porque voy a saciar las necesidades. ¿Cómo las sacio? Usándolo. Profesor, si me llevo una camiseta, me la pongo.
Si me llevo, por ejemplo, un kilo de pollo, lo preparo. Si me llevo un calzado, lo uso. Si llevo una computadora, la enciendo y la opero. Y así puedo mencionar una serie de productos. O sea, nosotros podemos ver que el hombre, ¿no? Estamos poniendo rasgos nada más, realiza una serie de actividades económicas, porque son actividades económicas con el fin de satisfacer sus necesidades. Pero cada acción económica tiene su propio nombre, tiene su propio título. Producción, circulación y consumo. Ya vamos a ver más adelante que hay algo más. ¿Es la ciencia, es la economía una ciencia? Sí lo es. Y te lo dije hace un momento. Adam Smith, en 1776, publicó una obra, ¿no? Conocida como Riqueza de las Naciones, pero esa no es la única razón por la cual la economía es una ciencia. Si bien es cierto, Riqueza de las Naciones o una investigación sobre el origen y las causas de la riqueza en las naciones, ¿no? Que es un nombre correcto, es largo, por cierto, es un bestseller, quiere decir que es un texto que hasta hoy en día se sigue usando. Si tú postulas, por ejemplo, la carrera de economía, tu profesor de economía te va a mandar a leer esa obra. Claro que hay muchas cosas que han cambiado desde 1776, siglo XVIII, hasta hoy en día, que estamos pues en el siglo XXI, ¿sí? Han cambiado muchas cosas, pero la esencia, ¿no? Las actividades económicas, la ciencia económica, los mercados, ¿no? La distribución, el trabajo, la productividad y muchos detalles más se siguen usando, se siguen consultando, porque precisamente es el punto de partida para poder entrar a los razonamientos, a los cuestionamientos y a la generación de modelos, que eso es lo que interesa. Hemos atravesado una pandemia, nadie esperaba la pandemia, ¿no? Nadie esperaba todo lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros estamos llevando a cabo, que es el proceso, ¿no? De clase virtual, sí se esperaba hacer. Claro, en paralelo a la clase física. ¿Por qué? Porque las TICs o las tecnologías de la información y comunicación se venían desarrollando ya paulatinamente años atrás. Y se esperaba que dentro de unos 10 años aproximadamente, dentro de nuestra cultura, o sea, estamos hablando, ¿no? De nuestro país, se puede ir adaptando en un proceso, ¿no? De mejora, de incorporación en la educación, no solamente escolar, sino universitaria, de instituto y de otros. Y no solamente en eso, sino también en el tema del trabajo. Pero la pandemia ha acelerado ese proceso, ¿no? Lo que nosotros pensábamos hacer en 10, 15 años, lo estamos haciendo en 1 o 2 años, ¿no? Y nos estamos adaptando o nos hemos venido o estamos, ¿no? En ese proceso de adaptación, ¿correcto? Entonces, la economía no es ciencia solamente porque se publica una obra, sino la economía es una ciencia porque alberga ciertos puntos que la hacen ciencia, ¿no? Que son pilares, que son las columnas que sostienen precisamente a esa plataforma o ese techo que le vamos a llamar ciencia. ¿Qué cosa es lo que debe poseer una ciencia? Debe poseer un problema o problema científico. Debe contener un objeto de estudio, un campo de estudio, una fascinación, ¿no? Un punto donde se pueda entender, se pueda abstraer, se pueda reunir información, ¿correcto? Debe haber métodos que permitan obtener esa información, ¿no? Que me permitan obtener esos datos que obviamente luego yo los voy a ir razonando, los voy a ir uniendo y me permitan pues entender o explicar, ¿no? A otras generaciones o a aquellos que están a mi alrededor acerca de lo que estoy observando y lograr una finalidad. Una finalidad es el propósito, ¿no? ¿Qué se espera? Mejorar el trabajo, aumentar la producción, disminuir el tema de la inflación, ¿no? Promover la inversión. Cada quien a lo largo del tiempo y sobre todo en los contextos que se desarrollan, proponen sus propias finalidades. Pero si de repente todas esas finalidades las ponemos dentro de un colador y las ¿no? filtramos, nos va a salir una sola finalidad, que es la creación de una teoría para que esa teoría luego se lleve a una práctica. O sea, la finalidad es crear un sustento teórico para que ese sustento teórico, leído por los estudiantes, por los investigadores, por los científicos, ¿no? Pueda ser usado en la práctica. Y la práctica es la vida cotidiana. La práctica es cuando nosotros nos vamos a trabajar, cuando nosotros estamos en casa, por ejemplo, para preparar un alimento, o cuando vamos a hacer los presupuestos de gasto, entre otros más. Porque ese es el detalle que está asociado a nuestra vida. Ese es el detalle que está asociado a la satisfacción de nuestras necesidades, como lo dijo alguien por ahí, ¿no? Bien, entonces debate un método, debe tener un objeto de estudio, hay resultados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya va a haber oportunidad de discutir un poco más de ello.
se necesita para poder saciar necesidades? Se necesita tener bienes y se necesita acceder a servicios. Como te dije, este tema va a proceso económico y a producción. Sin embargo, voy a hacer un poco de hincapié también en el tema de los bienes y servicios. Los bienes y los servicios vienen a ser los resultados que se obtienen de las actividades económicas. O sea, es lo que el hombre obtiene después de haber desarrollado una serie de actos, ¿no? Que están ligados a transformar, a crear, a combinar. ¿Correcto? Normalmente, la creación de los bienes, que son material, por lo general, ¿no? Permite la satisfacción de las necesidades, ya sea de forma directa o indirecta. Y en el caso de los servicios, que son prestaciones o acciones brindadas por terceros, como por ejemplo mi persona, son acciones o son actos económicos que permiten satisfacer las necesidades de forma directa, como es el caso que tenemos, ¿no?, en clase. Dice, las necesidades económicas se satisfacen con bienes y servicios. Para obtenerlos generalmente hay que realizar algún tipo de esfuerzo, o sea, una actividad. Los bienes y servicios son los productos más básicos de un sistema económico, que se componen de elementos consumibles tangibles, por lo general, no siempre, que son los bienes, y tareas que los individuos desempeñan, que vienen a ser los servicios, como es el transporte, la educación, la comunicación, la seguridad, servicios financieros, entre otros más. ¿Correcto? Ahora, si tú quieres hablar acerca de los bienes, basta con que des un vistazo a todo tu, ¿no? Si estás en tu cuarto, a tu cuarto, si estás en la sala, a tu sala, si estás en el estudio, alrededor de tu estudio. Quieres ser un poquito más curioso, si estás cerca de una ventana, puedes acercarte un momento a la ventana, observar todo lo que hay a tu alrededor, y también son bienes. Los bienes son aquellos recursos que se usan para saciar necesidades. Pero hay que tener cuidado, porque dentro de esos recursos van a haber aquellos que el hombre crea y van a haber aquellos que la naturaleza también. Nosotros nos enfocamos en los bienes que crea el hombre, porque precisamente son acciones, ¿no?, económicas, son actos económicos. ¿Ya? Tenemos aquí ejemplos: una lámpara, un lavadero, el mismo agua potable, ¿no? El agua potable que nosotros consumimos, que bebimos, con la cual nos bañamos, es un bien, porque es un agua que ha sido tratada, es un agua que ha sido, pues, procesada para su consumo, ¿no?, doméstico. Una mesa, una refrigeradora, lo que contiene la refrigeradora, una cama o un dormitorio, un microondas, una lavadora, una escobilla o escoba, un teléfono, un sofá, una plancha, una silla, y así podemos y seguimos mencionando bienes. Como te dije, basta con que le des un vistazo rápido a todo lo que te rodea, y esos son bienes. ¿Ya? Si hablamos de servicios, tendríamos servicios bancarios o los servicios financieros, por ejemplo, el colocar un depósito o de repente solicitar un préstamo, ¿no? El servicio de transporte, por ejemplo, el aéreo, ¿no? Viajar por avión, viajar por tren, viajar por barco, viajar por auto, por bicicleta. Bueno, pues son actividades, ¿no?, de servicios. Hoteles, ¿no? Es un servicio que nos brinda, el servicio de contabilidad, ¿no?, por ejemplo, mencionando algún profesional. Los servicios educativos, como te he mencionado. Técnicos en general, ¿no? Técnicos domésticos pueden ser electricistas, gasfiteros, ¿no?, entre otros más, ¿sí? Entonces, esos son los elementos y los bienes materiales o recursos materiales que permiten saciar nuestras necesidades. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta hasta este punto? A ver, recién estoy leyendo el tema de las... A ver, mil disculpas si no he podido leer el chat. Lo que pasa es que, como estoy explicando, dejo para el momento precisamente de intervalo, ¿no?, el tema ¿no?, el de poder leer sus consultas. Ok. ¿Sí? Perfecto. Me dicen que entonces que se ha entendido. Bien. El proceso económico es un conjunto de acciones, ¿ya? Es un conjunto de actividades que el hombre realiza con la finalidad de saciar sus necesidades, ¿no? Con la finalidad de poder llevar a cabo la satisfacción. O sea, ese es el propósito. Me dicen, son acciones realizadas por el hombre, ¿no? No son individuales, son actividades asociadas, actividades conjuntas. El hombre, ¿no?, se apoya en otro individuo y así vamos sumando esfuerzos
¿no? Es como, por ejemplo, construir una casa. O sea, un individuo puede construir una casa, ¿no? Tiene el talento, tiene la capacidad física, sin embargo, construirla, pues es una tarea bastante compleja, ¿no? Es una tarea bastante dificultosa, por así decirlo, ¿no? Porque obviamente, pues, ameritaría... Ok, no hay problema, pero ameritaría, pues, el colocar todas sus capacidades en la construcción de una vivienda, ¿no? De repente de un cuarto. Pero si lo hacemos de manera conjunta, si llamamos a otras personas a que nos puedan brindar sus esfuerzos y sus conocimientos, entonces esa tarea sería mucho más sencilla, ¿no? De repente por ahí alguien se dedica pues a llevar los ladrillos, alguien la arena, algunas personas a hacer las mezclas, otros a poner las columnas y todo ello. Esa suma de esfuerzos haría pues que cada actividad sea menos dificultosa, menos compleja y el resultado sea pues más pronto y obviamente sea pues con mayor diversidad. Quiere decir, existen diferentes opciones para hacer. ¿Correcto? Entonces, el proceso económico es un conjunto de acciones, pero no realizada por un individuo, sino que se realizan dentro de la sociedad, que resume los esfuerzos o las tareas que se realizan dentro de la sociedad. Dice, es un conjunto de actividades que realiza el hombre de manera continua y permanente. Claro, es permanente porque este proceso económico nunca se va a dejar de hacer. ¿Y por qué te preguntarás? Porque siempre existen las necesidades y porque paralelamente a las necesidades también está el tema de la escasez. Entonces, como existen las necesidades del hombre, porque el hombre existe, porque el hombre vive, porque existe una sociedad, existe una humanidad, entonces eso empuja al hombre a realizar actos económicos porque enfrenta un problema que se llama la escasez. Entonces, ese proceso económico o esa suma de actividades se va a dar de manera, ¿no?, ilimitada, ¿no? Hasta que, bueno, pues la civilización o la sociedad o la humanidad deje de existir o los recursos se agoten. Ahí hay un problema. Si los recursos se agotan, ¿no?, vamos a tener serios problemas para poder crear. Hay expertos en la NASA, ¿no?, y en otros institutos de ciencia que han hecho proyecciones un poco apocalípticas acerca de lo que viene a ser, ¿no?, el destino de la humanidad, y proyectan 300, ¿no?, 350, otros un poco más funestos, un poquito más, ¿no?, alarmistas, 150 años, en donde los recursos se van a agotar considerablemente, donde vamos a tener un enfrentamiento, va a haber nuevas guerras por los recursos naturales, ¿no? Sobre todo los dos recursos que se están agotando rápidamente, que es el agua y el aire. Uno podría pensar, ¿no?, en su momento, unos 10, 20 años atrás, tranquilamente decían, un recurso ilimitado, el aire, un recurso ilimitado, el agua, ¿no?, el agua dulce. Pero hoy en día podemos decir que el agua y el aire es un recurso que con el paso del tiempo se está volviendo bastante limitado. Nuestro cielo, nuestra atmósfera se está contaminando cada vez más, ¿no? Y no solamente la contaminación que se produce, ¿no?, por los diferentes gases, sino también el tema mismo, ¿no?, de la capa de ozono, que con el paso del tiempo sigue y sigue creciendo, no se detiene ese crecimiento. Y eso también acarrea una serie de problemas a la humanidad. Y el agua, la contaminación, los desechos que se eliminan o se vierten en los ríos y que luego van a parar a los océanos, también están generando pues un tema, ¿no?, de problema para el futuro acerca del consumo de este recurso, ¿ya? Pero bueno, estamos concentrados en lo que pasa hoy en día. Y me dicen que el proceso económico entonces permite la satisfacción de necesidades, en este se crean bienes y servicios, el hombre lo va a realizar ilimitadamente. ¿Cuáles son estas etapas del proceso económico? Tenemos a la producción, ¿no?, que sería la etapa inicial. No hay, a ver, no hay un texto, ni tampoco hay una investigación así fehaciente que te diga, esta es la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 y etapa 5, ¿no? Nadie te va a decir inversión es 1, producción es 2, o consumo es 1, no. O sea, hay un entendimiento lógico. O sea, hay como que nosotros podemos deducir, ¿no? Podremos llegar de repente a esa conclusión, pero no es algo fehaciente, no es algo concreto, no es algo que se pueda generalizar. Se dice que una de las etapas iniciales que realiza el hombre es la producción, puesto que, como te lo dije, el hombre
tiene un problema, lo que la naturaleza le provee no fue suficiente, o el hombre hizo que sus necesidades fueran mucho más complejas porque realizaba actividades económicas. O sea, las hacía de manera instintiva, incipiente, qué sé yo, pero las realizaba. Y eso mejoraba la capacidad de razonamiento, de intelecto del hombre, y obviamente no solamente lo enriquecía en conocimiento, sino en exigencias. Entonces el hombre necesitaba o ideaba nuevas formas de poder crear. Las primeras formas de creación o de producción se abocan a la comunidad primitiva con la recolección, ¿no? Con la selección, con la caza, con la domesticación, con el tema de la horticultura y luego la agricultura, entre otras más, hasta llegar hoy en día, ¿no? En los procesos complejos, los procesos productivos o industriales complejos, donde se pueden crear, pues, no sé, se pueden crear barcos, aviones, transbordadores espaciales, o se pueden crear componentes muy pequeños, ¿no? Como son los componentes para las computadoras o los celulares, o de repente componentes para la cirugía que hoy en día se realiza, ¿no? Ustedes habrán escuchado de la nanotecnología. La nanotecnología viene a ser una rama de la medicina humana, ¿no? Donde se incorpora la ciencia, la tecnología sobre todo, en donde se está buscando crear elementos muy parecidos a los virus, muy parecidos, en donde estos elementos lleven cierta información. O sea, si estamos hablando de virus, estamos hablando de elementos muy microscópicos, muy pequeños, pero que puedan ser creados, ¿no? En laboratorios y que luego puedan ser puestos en el hombre. ¿Para qué? Con el ánimo de que ya teniéndolos dentro, si pudiéramos ser infectados, si de repente tuviéramos algún tipo de enfermedad o algún tipo de accidente, o quisiéramos de repente realizar alguna mejora en nuestra cadena, ¿no? Genética, qué sé yo, se puede hacer a través de ello. O sea, se ha ido mejorando esto, ¿no? Se ha ido avanzando a pasos gigantes, y ahora más por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, se dice que la recolección, ¿no? La recolección de elementos de la naturaleza, ¿no? Fue la primera actividad económica. Y esa recolección está ligada a la producción, porque se crea o porque se obtienen elementos útiles para vivir. O sea, elementos que permiten saciar necesidades. Ya con el paso del tiempo se va dando la circulación, la distribución, el consumo, la inversión. Lo van a ver siempre de esta manera porque hay una especie de orden lógico en ello. Pero como te lo dije hace un momento, no es algo concreto, ¿no? No es algo que yo te pueda decir, según ese texto, según esta teoría, según esta ley, queda así. No. Pero se utiliza la lógica, se utiliza el criterio y se llega a este esquema, ¿no? Y cada uno de ellos es una actividad económica y en su conjunto se le llama proceso económico. Y es proceso porque son etapas consecutivas y económico porque está ligado a las actividades económicas, a la satisfacción de las necesidades y al tema de la escasez. La primera etapa sería la producción, ¿no? Le llamamos producción, pero vamos a ver más adelante que su nombre correcto debe ser proceso productivo, puesto que el proceso productivo es una serie de etapas también, ¿no? El proceso económico es una etapa, es como si tuviéramos un libro, todo, ¿no? Y todo nos habla de algo, ¿no? Nos habla de la actividad económica. Pero en cada capítulo nos habla de una etapa de ese libro, de un punto de ese libro. Y en este caso, el primero sería la producción. La producción o proceso productivo, que es lo correcto, es un conjunto de actividades que se desarrollan por el hombre hoy en día dentro de las empresas con el ánimo de crear bienes y servicios. O sea, podemos decir que la finalidad de la producción o del proceso productivo es la creación de los bienes y los servicios que yo te mencioné hace un momento, ¿no? Por eso dice, es la actividad económica orientada a generar los bienes y servicios que le permiten al hombre satisfacer sus necesidades. Si ustedes ven la presentación, tenemos, por ejemplo, materia bruta, ¿no? La materia bruta sería, pues, los bosques, en este ejemplo, ¿no? Serían los árboles que están en su medio natural y que son potencialmente útiles. ¿Qué significa potencialmente útiles? Que si el hombre los obtiene,
si el hombre los extrae, si el hombre no los incorpora a nuevos procesos o actividades, lo puede convertir en elementos útiles, en resultados, en aquello que uno puede usar directamente en saciar sus necesidades. Por ejemplo, en un mueble. Pero un árbol no es un mueble. Entonces, ese árbol sería la materia para poder convertirse en un mueble. Como está en su medio, se le va a llamar materia bruta. Cuando se extrae, se convierte en materia prima. Cuando se le dan ciertos cambios que no lo llevan a un resultado final, sino que lo llevan a adaptarse para que ingrese a nuevos procesos, se le conoce como insumo, ¿correcto? Tanto la materia prima como el insumo son bienes intermedios, porque todavía no han sido culminados. Pero estos se harán o participarán de un proceso donde se le sumarán otros recursos. Entonces se convertirá en un bien final. Un bien final es el elemento que nosotros usamos, ¿correcto? Es el elemento que nosotros pues llevamos al consumo, ¿correcto? Por eso dice debajo, si te darás cuenta, es un proceso productivo, o sea, es un proceso de transformaciones continuas. Y si te darás cuenta en la parte superior, hay una flecha de color azul. Claro, es que ¿qué es lo que sucede? Que lo que nosotros obtenemos, que es este escritorio, es un elemento como resultado de las diferentes acciones del hombre sobre recursos o sobre materias. Podríamos decir que esta materia, que ahora ya no es solamente una materia, sino es un mueble, es un elemento que ha ido adicionando valores, o sea, ha ido adicionando transformaciones o elementos que lo han transformado. Por lo tanto, se dice que del proceso productivo, o conocido también como la producción, se obtienen valores agregados, que ha sido pregunta de examen de admisión, por cierto. Y ese valor agregado es igual al valor final, que es este que está aquí, que es este escritorio, menos el valor de todos los elementos intermedios. O sea que si yo le quito a este escritorio, le quito el valor de los bienes intermedios, lo que voy a obtener, ¿qué cosa es? Es el valor agregado. El valor agregado es el valor que se le ha sumado a esta materia bruta, o sea, estos recursos iniciales, para convertirse en un bien final. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, al lado derecho, ¿no? Nosotros estamos viendo, mira, por ejemplo, ahí está. Tenemos los bosques, se le saca la madera, ingresa, ¿no?, a un proceso, y ahí está, mira. Se está incorporando, pasa toda una serie, ahí está, hasta tenerlo en los almacenes. El proceso productivo o la producción inicia aquí, con la extracción, y culmina aquí, cuando se tienen los elementos, ¿no?, dentro de los almacenes. Lo voy a agrandar para que se pueda ver. Ahí está. Inicia aquí y culmina aquí, con los almacenes. ¿Correcto? ¿Qué cosa almaceno? Almaceno los productos. ¿Para qué los almaceno? Para que luego los pueda llevar a aquellos que obviamente lo quieran usar. ¿Y cómo hago para llevarlos? Utilizo medios de transporte. Ahí está. ¿Hacia dónde van esos medios de transporte? Van a los mercados, donde se va a llevar a cabo la segunda etapa del proceso económico. En la segunda etapa, lo que se busca es incorporar estos productos, ¿ya?, productos de diferente índole, dentro de los mercados. ¿Por qué es importante en los mercados? Porque el mercado es un punto de reunión, es un punto donde vamos a encontrar tanto al que vende como al que compra. El que vende productos que han sido transformados, que han sido creados y que son el resultado de una producción y que ahora tienen que ir a pasar a otras manos. Los que compran son los que tienen las necesidades y compran precisamente esos productos porque no los tienen. Entonces, ¿dónde existe la certeza de poder encontrar tanto a los compradores como a los vendedores? ¿Dónde? Estoy haciendo una pregunta, chicos. ¿Dónde tendría esa certeza de encontrar a los compradores y a los vendedores? En los mercados. En los mercados. Claro, es cierto. Muy bien, en los mercados. Y esos mercados participan de la segunda etapa del proceso económico, que es la circulación. Por eso dice, es la actividad económica en la cual la producción generada se traslada hacia los mercados para su intercambio. Claro, porque los que compran van a intercambiar dinero, en este caso estamos hablando ya de intercambios modernos, dinero con los que venden, que son los que tienen el producto. Los que tienen el producto, vendedores, venden el producto y le entregan el producto al comprador y reciben el dinero.
Y los que compran llevan el dinero, entregan el dinero y reciben el producto. Por lo tanto, está intercambiándose un producto por otro. ¿Entendido? Entonces, se traslada hacia los mercados para su intercambio. Como fase del proceso económico, relaciona la producción con el consumo. Claro, los productos que se han creado en el proceso productivo o en la producción se van a relacionar con aquellos que quieren consumir. ¿Quiénes son los que quieren consumir? Los vamos a llamar familias. ¿Ya? Dentro de la economía, para poder hacer un mejor análisis, para poder comprender, ¿no?, un poco mejor los temas, se van creando ciertos conceptos o se van dando a los participantes ciertos títulos que los van a caracterizar básicamente en esta materia. Las empresas, por ejemplo, se les va a conocer como agentes. ¿Por qué? Porque desempeñan acciones económicas, o sea, actos económicos. ¿Qué acto económico desempeñan las empresas? Producen. Entonces se les va a llamar agentes productivos. ¿Y quiénes son los que consumen? Los que consumen son las familias. Ah, entonces también son agentes. Sí, porque hacen una acción de consumo. Se les llama agentes de consumo. Entonces, en la circulación se relaciona, ¿no? Se permite la conexión entre los agentes productivos, ¿no?, los agentes económicos de producción y los agentes económicos de consumo. O sea, esta es la etapa en la cual yo permito esa reunión. Específicamente, ¿dónde? Donde ustedes dijeron, en los mercados. ¿Qué características tiene? Bueno, como lo hemos ido explicando, interrelaciona a los ofertantes y demandantes. Ya va a haber un momento en el cual nosotros hablemos un poco de oferta y demanda. Por el momento solo hay que leer donde se fijan los precios, donde surge el intercambio, ya sea directo o indirecto. También lo vamos a ver en su momento, solamente para adelantar. Un intercambio directo, conocido como trueque, es un intercambio donde se da un producto por otro. Y un intercambio indirecto es un intercambio en donde participa el dinero, ¿no?, donde nosotros llevamos este elemento o este instrumento de la circulación para poder intercambiar. Facilita el intercambio. Y obviamente se forman los mercados de diferentes tipos o naturalezas, ¿no? Por ejemplo, los mercados minoristas o mayoristas, ¿no?, que ya en su momento, como dije, lo vamos a estudiar. La distribución es la tercera etapa de ese proceso. ¿En qué consiste la distribución? Así como cuando ustedes juegan naipes o juegan cartas, seguro que han tenido la oportunidad de jugar, ¿no? Ocho locos o casino, que le llaman, ¿no? El que tiene el mazo, o sea, el que tiene las cartas en su mano, para poder empezar el juego, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué hace para empezar el juego? La baraja. Ah, perfecto, la combina y ¿qué más? Y luego Reparte. reparte, para que puedan participar, claro, exacto, para que puedan participar los demás. Es muy parecido a ello. En este caso, en la distribución lo que se hace es el reparto. Se reparten los recursos monetarios, principalmente, que se han podido obtener de las etapas anteriores. Claro, uno se pregunta, ¿por qué la empresa produce? No produce por un afán altruista, que quiere decir un afán para ayudar al prójimo. No produce porque, bueno, pues una curiosidad del hombre, sino produce porque quiere obtener un beneficio. Y su beneficio es la ganancia. Su beneficio es obtener un lucro, es obtener datos o números azules dentro de sus resultados. Eso lo hace sentirse conforme al dueño o los dueños de esa empresa. Dentro de esa producción, la generación de los bienes y servicios y el destino que se hace en los mercados conlleva al intercambio, como te lo expliqué. Y ese dinero que se destina hacia los vendedores y que luego los vendedores lo destinan a la empresa, forman parte de las ganancias. ¿Pero por qué digo parte de las ganancias? Porque no es totalmente. Hay que entender que para realizar el proceso productivo, yo necesité trabajo, necesité recursos naturales, necesité de repente de inversionistas o de socios y entre otros más. Entonces lo que tengo que hacer a priori es una repartición o en todo caso responder frente a ellos por las obligaciones que he contraído. Si estoy tomándome como si fuera una empresa. Entonces, en la distribución, lo que se hace es una repartición de esa riqueza que se ha generado en la producción y que se ha podido intercambiar dentro de la circulación, haciendo que cada participante o cada individuo
o elemento que haya sumado a esta producción recibe una parte de esa riqueza. Ahora, los elementos que ustedes ven al lado izquierdo, naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado, se les conoce como factores productivos, porque su combinación, y principalmente los tres primeros, su combinación permite la creación de bienes y de servicios, ¿correcto? Y por esa misma razón hay que retribuirlos, hay que distribuir riqueza en ellos. La naturaleza, por su aporte, por su participación, recibe alquileres, rentas o arrendamientos, ¿correcto? El trabajo, en este caso lo desarrolla el hombre, recibe salarios, recibe un ingreso que le permite sustentar sus gastos, que le permite poder dirigirse a los mercados y satisfacer sus necesidades. El capital, ¿no?, que puede provenir de terceros o de los mismos dueños, recibe intereses, ¿no? Reciben intereses en compensación o en contraprestación a la cuota, ¿no?, de dinero o a la cuota de elementos materiales que hayan puesto y que vendría a ser pues su pago, que vendría a ser su propuesta. La empresa, que es la que gestiona, que es la que impulsa toda esta actividad económica, recibe su beneficio, su ganancia. Y el Estado, que participa también, y uno se preguntará, ¿y cómo participa el Estado? El Estado participa a través de sus leyes. El Estado participa a través, ¿no?, de la regulación y de la promoción, ¿no?, de las leyes, o sea, de la formación de reglas, de normas, ¿no?, de lineamientos que permitan mantener al margen a los participantes, que los permitan mantener en un orden, que permitan orientar de manera coherente y uniforme las actividades económicas. Entonces el Estado recibe tributos. Entonces podríamos decir que los factores productivos, por su participación en el proceso productivo, en la etapa de distribución, reciben una parte de esa riqueza. La naturaleza, como elemento pasivo, recibe rentas, el trabajo recibe salario, el capital recibe interés, la empresa recibe ganancias, y el Estado recibe tributos y en especial impuestos. ¿Correcto? Eso es lo que pasa en la etapa de distribución. Ahora, si nosotros hablamos de las personas que habían participado en la etapa de circulación, las familias, para ser más específicos, solo voy a tomar a las familias, porque vamos a ver más adelante que hay otros tipos de consumo, pero vamos a tomar a la familia. La familia, conformada por una serie de personas, una serie de individuos que tienen sus necesidades, estas familias, bueno, pues usan lo que se han llevado. Como te lo dije hace un momento en la diapositiva, cuando te hice ver, ¿no?, esas personas que estaban felices y que cargaban una serie de cosas, esas cosas son útiles para ellas, porque las usan. La utilidad tiene que ver con el uso. Entonces, las personas usamos aquello que adquirimos, y las usamos o las consumimos. O sea que la etapa en la cual nosotros nos sentimos bien por poder usar, por poder darle utilidad, por poder no darle fin a los elementos que nosotros hemos podido obtener, o sea, los bienes y servicios, es en la etapa del consumo. Podríamos incluso arriesgarnos a decir que en la etapa del consumo, las personas logran saciar sus necesidades, ¿correcto? O sea que gracias al consumo nosotros nos sentimos satisfechos. Pero uno se pregunta, ¿pero qué se necesita para consumir? Y la respuesta es sencilla. Para que uno pueda consumir, necesita tener un ingreso. Si no hay ingreso, no hay consumo. O sea que el consumo depende del ingreso. Como tú puedes ver en la pantalla, dice, voy a ampliarlo, dice, la función de consumo, o sea, la relación que se existe en el consumo es la siguiente. El consumo está en relación a la renta disponible, que es lo mismo al ingreso que uno tiene, ¿no? Después de haber hecho de haber cumplido con las obligaciones, nosotros con lo que queda, consumimos, ¿correcto? Y mientras quede más, consumimos más. Y si queda menos, consumimos menos. Entonces yo puedo llegar a la siguiente conclusión, que el consumo y la renta disponible o el ingreso que uno tiene son directamente proporcionales. A mayor ingreso, mayor consumo. A menor ingreso, menor consumo.
¿Sí? ¿Es correcto lo que acabo de mencionar? Por ejemplo, no sé, pues a ti te dan 5 soles, ¿no? Y te vas a comprar de repente, bueno, aunque ahora no salimos mucho, pero te vas a comprar a la tienda, no sé, pues algunas golosinas que te, ¿no? que te apetecen. Con 5 soles, bueno, pues compras algunas cosas limitadas, ¿no? De repente un paquete de galleta, o bizcochos, o quequitos, ¿no? O una bebida, pero es limitado. Pero si te dieran 20 soles, ¿qué pasaría? ¿Sería igual? ¿Qué dicen, chicos? ¿Es lo mismo tener 5 soles que 10 soles? ¿Que 20 soles que diga? No, No, ¿No? ¿por qué? porque Porque entre más dinero realmente tengas, más. Equivalen otros precios. Claro, o sea, al tener más dinero en tu poder, al tener un ingreso mayor en tu poder, la posibilidad de consumir aumenta o disminuye. Aumenta. Aumenta, ¿no? Aumenta. No es lo mismo tener 5 soles que un sol, ¿sí o no? ¿No? No es lo mismo. Con un sol, ¿qué pasa con tu consumo? Pues disminuye. Deja de Disminuye ser rápido. considerablemente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ya no son 50? No son 20, sino son 50. Aumenta todo, aún mucho más todavía. Aumenta mucho más. La pregunta es, si bien es cierto, aumenta, todo lo que uno tiene irá directamente al consumo. No, ¿Por qué? lo ahorramos. Exacto. A eso quería llegar. ¿Qué sucede? Si bien es cierto, el consumo depende directamente, es directo a la renta, o sea, al ingreso, hay un punto de inflexión, que quiere decir, hay un punto de corte, donde aparece el ahorro. ¿Qué cosa es el ahorro? Es lo que yo no consumo. O sea, es el dinero que se podría utilizar para el consumo, pero que no lo estoy utilizando porque lo estoy reservando para un consumo futuro. Entonces yo podría decir lo siguiente. Mi ingreso es igual a mi consumo más lo que no consumo, que es lo mismo a mi ahorro. O sea, mi ingreso es igual a mi consumo más mi ahorro. A medida que mis ingresos van aumentando, mi consumo va aumentando, pero también va apareciendo el ahorro. Por eso te dije, ¿no? Pues si tú te vas con 20, claro, con 20 vas a decir, ya me compras una serie de cosas, ¿no? Pero si me dieran 50 o me dieran 100, claro, no me voy a gastar los 100 soles, ¿no? En comprar. No voy a utilizar todos esos 100 soles en hacer una serie de compra de bienes, porque podría reservar una parte para un consumo futuro. De repente, 3, 4, una semana después. Entonces, mi ingreso es igual a lo que consumo, o sea, lo que gasto, más lo que no gasto, que es mi ahorro. ¿Correcto? Eso también lo vamos a ver más adelante porque eso se llama propensión marginal a consumir y ahorrar, ¿no? A medida que vamos aumentando en nuestros ingresos, va aumentando también esa propensión, ¿no? Esa intención de consumir y también de ahorrar, ¿ya? Bueno, aquí les he detallado, ¿no? Lo que es hay diferentes tipos de consumo, hay un consumo privado, hay consumo público, como referencia a algunos tipos de consumo, ¿no? El consumo privado es el consumo que hacen las personas, las familias, ¿no? Las empresas, instituciones que no tienen nada que ver con el Estado. Por eso se dice consumo privado. En cambio, el consumo público es el consumo que hace el Estado. Es el consumo que utiliza el Estado para poder cumplir con las diferentes funciones que tiene con la sociedad. Por ejemplo, la función proveedora, la función reguladora, la función estabilizadora. El Estado tiene, el gobierno, que es el que maneja el Estado, tiene esas funciones para la sociedad, ¿correcto? Y para ello necesita, pues, obviamente, recursos y necesita comprar esos recursos y luego usar esos recursos, ¿ya? Entonces, creo que queda finiquitado. El consumo es la etapa donde se logra saciar las necesidades y donde también podemos generar ahorro, ¿no? Porque sabemos que el consumo depende del ingreso. Por último, tendríamos el tema de la inversión. Me dicen que la inversión es una actividad económica que tiene que ver, ¿no? Con la mejora, con el apalancamiento, quiere decir con levantamos,
¿no? El proceso productivo, esa etapa inicial que habíamos mencionado, que era la creación de bienes y servicios, se puede mejorar, ¿no? Se puede realizar o algo inicial, o sea, podemos empezar, o podemos, de lo que ya tenemos, mejorarlo. Esas erogaciones, o sea, esos gastos, esos sacrificios y ese correr de riesgos, se le conoce como inversión. O sea, en sentido estricto, es el gasto, ¿no? Es el destino de nuestros recursos monetarios y no monetarios que nosotros vamos a enviar a los procesos productivos. O sea, lo que yo sacrifico para generar una producción o para mejorar una producción. Pero ¿qué cosa necesito para mejorar una producción? Necesito materia, necesito personal, necesito máquinas, necesito, ¿no?, una serie de elementos que me permitan mejorar mi producción. Mi producción no mejora porque simplemente yo digo mejora, sino mi producción mejora porque le doy elementos para mejorar. Trabajo, naturaleza, capital. Pero ellos no vienen solos, se necesitan atraer. Y esa acción de atraer, ese riesgo que se lleva a cabo para atraerlos y destinarlos a la producción, se le conoce como inversión. Ahora, uno, ¿por qué invierte? Porque en la proyección que realiza, ¿no? Porque en ese presupuesto que uno hace, ve a futuro que hay un beneficio. Una persona invierte o se invierte en una empresa porque se proyecta un beneficio, se proyecta una ganancia, ¿correcto? Si se proyectara una pérdida, entonces no se haría, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie hace para perder, nadie trabaja para perder. Todas las personas tomamos decisiones para ganar. Ese se llama beneficio, ¿no? Mi costo y mi beneficio. O sea, me va a costar, pero lo voy a hacer porque voy a tener un beneficio que es mayor a mi costo. ¿Entienden? Entonces, en el proceso económico, si involucramos a la inversión, es el momento en el cual se atrae, ¿no? Se atrae los recursos como son la naturaleza, el trabajo y el capital, para que se puedan mejorar, para que se puedan impulsar, para que se puedan fortificar los procesos productivos. Y eso conlleva a que si hay una mayor producción, hay más circulación, porque mientras más producción haya, o sea, más bienes, más servicios, más intercambio se va a dar en los mercados. Y si esto se da de mayor manera, ¿no?, entonces los que participan van a tener una mayor distribución, o sea, van a tener un mayor acceso a la repartición de las riquezas. ¿Me entienden? O sea, que la inversión no solamente impulsa la producción, sino impulsa todo el proceso económico, a todo, ¿no? Se dice que la inversión es la etapa de catapulta, es la etapa, ¿no?, de ascensor, ¿no? Es la etapa que sube al proceso, sobre todo productivo, para que se pueda mejorar todo el proceso económico. Por ejemplo, solamente para darte una idea. En 1929, bueno, desde 1924 o a finales de la Primera Guerra Mundial ya se venían ciertos problemas sobre los procesos productivos en Estados Unidos. Y bueno, pues se fueron agudizando, se fueron de una u otra manera arraigando en otras áreas, hasta que en 1929 se produce una crisis, la que conocen de repente ustedes como la crisis del 29, o el crack de 1929, el Jueves Negro, donde, bueno, pues la economía norteamericana de la noche a la mañana se vino abajo, ¿no? Muchas empresas quebraron, muchas personas perdieron su patrimonio, ¿no?, perdieron sus fortunas y quedaron en la miseria, ¿no? Y generó un efecto económico, financiero, social, ¿no? O sea, de diferentes índoles. ¿Cómo se mejoró esto? Se mejoró a través de la inversión. John Maynard Keynes, ¿no?, un economista, fundador de la escuela keynesiana, iniciador de la macroeconomía, tuvo una serie de propuestas, ideas, que le llamaron ideas macroeconómicas o las recetas macroeconómicas, que permitieron, ¿no?, bueno, pues estabilizar la economía e ir paulatinamente mejorando. ¿En qué se concentró Maynard Keynes? Se concentró en inversión. Él dijo, la manera de impulsar las actividades económicas y todo el proceso económico era a través de la inversión. Pero no era cualquier tipo de inversión, era la inversión pública. O sea, le decía al Estado, le agarraba la oreja al Estado y le decía, Estado, gobierno norteamericano, tú tienes que promover la producción, que luego va a ir por la circulación,
y luego va a parar a la distribución y así todo va a mejorar. Entonces tú tienes que promover colocando fondos o dando ciertas facilidades a las empresas que han quedado para que se puedan nuevamente no recobrar, ¿no? Se puedan nuevamente recuperar. Y de esa manera pues se solucionó progresivamente el problema de 1929, que cuando hay un problema de crisis siempre lo comparan con 29 porque fue bastante funesto, ¿no? Fue radical, pues, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el tema de la pandemia que estamos viviendo tiene ciertos rasgos muy parecidos a lo que es, ¿no?, la crisis del 29, sino que esta es una crisis originada por un tema extraeconómico. En cambio, la crisis del 29 fue generada por un tema económico, una sobreproducción, que ya en su momento lo vamos a conversar. En otras palabras, la inversión es la aplicación de bienes a la producción de una ganancia futura, te hablé acerca del beneficio, en lugar de su consumo inmediato. O sea, prefiero invertir para ganar a futuro a consumir aquello, ¿no?, que estoy destinando a la inversión. Aquello, por ejemplo, ese fondo que tenía, ese ahorro, lo coloco en la empresa porque sé que a futuro me va a dar un beneficio, en vez de utilizar ese ahorro para comprar o para gastar o para consumir. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí. ¿Se ha entendido? Sí, profesor. Muy bien. A ver, voy a dejar copiar, ¿no? A ver, recomendaciones para la sesión. Ustedes, chicos que estudian, deben tener siempre un recipiente con agua, como que tengo yo en este momento. Siempre deben tener un recipiente con agua cuando estudian. Ustedes saben que cuando ustedes estudian, el cerebro trabaja más de lo normal. Su capacidad de sinapsis, o sea, de procesamiento de información, aumenta considerablemente, hasta un 40%. O sea, tu cerebro trabaja más, ¿no?, más de lo normal. Y como trabaja más de lo normal, tus procesos, tus metabolismos se aceleran. Pero como se acelera la degradación de energía y los metabolismos y todo eso, se necesita agua. Es como que nosotros tenemos un sistema de refrigeración, y es este. Si tú consumes agua cuando estudias, no te vas a cansar, ¿no? No te vas a cansar. No vas a estar así aburrido, bostezando y todo lo demás. Te vas a encontrar siempre con ese vigor, ¿no? Entonces es muy recomendable que ustedes puedan tomar un poquito de agua siempre en el transcurso de la clase, y si ustedes deciden ir al servicio no hay problema, no hay que pedirme constantemente, profesor, voy a ir un momento, porque no es necesario, ¿no? Obviamente tú vas a regresar. Entonces es una recomendación. A ver, hemos hablado acerca del proceso económico. Al final, ¿qué cosa es el proceso económico? ¿Una serie de qué? A ver, por favor. Actividades. ¿Necesidades o actividades económicas? Actividades económicas. Actividades económicas. ¿Por qué le llamábamos actividades económicas? Porque permitían... Porque, claro, me permitían crear bienes y servicios, los cuales podía usarse en la satisfacción de las personas. De las necesidades, ¿no?, de cada individuo, ¿no? O sea, el propósito de la actividad económica es saciar las necesidades del hombre. Y como estamos hablando de actividades complejas, entonces todas se juntan en algo llamado proceso económico. ¿Cuántas etapas tiene el proceso económico? 5. Tiene 5 etapas. 5 etapas el proceso económico. ¿Podemos mencionarlas según cómo las he presentado? Ciencia económica. No. Del proceso. Etapas del proceso económico. Producción. Producción. Circulación. Circulación. Distribución. Consumo. Inversión. Ahí están las 5 etapas del proceso económico, ¿no? Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. ¿Podríamos decir cuál es la finalidad de la producción? La persona que produce por los bienes y servicios. Está orientada a generar los bienes y servicios que le permiten al hombre. Exacto, excelente. La finalidad del proceso productivo, o comúnmente llamado producción, es crear bienes y servicios. Pregunta de examen de admisión a San Marcos. Se han preguntado muchas veces esto. ¿Cuál es la finalidad del proceso productivo? Crear bienes y servicios. ¿Cuál sería la finalidad de la circulación? Generar Ingresos. Bienes al mercado. Ya, destino al mercado, correcto. ¿Qué más? generar
A ver, Intercambio. ese es el detalle. Claro, todo lo demás está bien, ¿no? O sea, que se formen precios, que haya compradores, vendedores, formación de mercado, todo, que haya dinero, bancos y todo eso. Está bien, genial. Pero el propósito de la circulación es el intercambio. ¿De qué me sirve llevar un producto al mercado, haberlo procesado y todo, y tenerlo ahí en mi vitrina, si no se vende? O sea, ¿cuál sería el móvil, la razón? No habría, pues. Pero si alguien viene y encuentra este producto deseable, necesario, y se lo lleva, entonces ahí cambian las cosas. ¿Por qué? Porque ya estamos realizando circulación. El mercado es el momento en el cual yo logro intercambiar, ¿no? Y esto se da en la etapa de circulación. No es solamente mercado el lugar donde se exhiben productos, sino el momento en el cual se intercambian. Y ese, como te lo dije en varias ocasiones, es el motivo del intercambio. ¿Cuál sería el motivo o la finalidad de la distribución? Satisfacer necesidades de la No, distribución. distribución. Bueno. ¿Se acuerdan Ese- del juego? El reparto. El reparto, ese distribuir. reparto. ¿Pero qué cosa repartimos? Es la pregunta. Salario, El ganancias. servicio, Y para cada uno de ellos, ¿qué sería? O riqueza, o una forma de podría ser riqueza o una forma de ingreso. O sea que la distribución es una etapa en la cual se distribuyen los ingresos sobre aquellos que han participado, ¿no? Sobre los que participaron, hay que darles. Es una obligación, hay una responsabilidad, ¿no? Hay una respuesta sobre ellos. La etapa del consumo. Ahora sí. Producto para satisfacer. Claro, la satisfacción de las necesidades. De Muy las bien, ¿no? necesidades. Muy bien, muy bien. Y con referente a la inversión, ¿qué buscábamos? Sacar más bienes para dar más bienes. Entonces, impulsar, mejorar, exacto. O sea, impulsar el proceso productivo para que se pueda mejorar y obviamente pues alentar todo el proceso económico, ¿no? La inversión es un sacrificio al final, ¿no? La inversión es un sacrificio, pero con miras a tener un beneficio. Muy bien. Continuamos. Entonces, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Entramos al proceso productivo. A ver, chicos, cuidado con el micrófono por un momento. Entramos, dice... es un proceso por el cual ya hemos hablado bastante de esto, por el cual una serie de etapas se van juntando elementos, hay personas involucradas, hay iniciadores, ¿no? Los que gestionan, que son las empresas, o sea, hay una combinación de muchas cosas aquí. El Animus es la creación de bienes y servicios, como lo han dicho muchos de ustedes, ¿no? O prácticamente todos, al momento de hacer las preguntas sobre el proceso económico. Entonces, el proceso productivo es una serie de etapas que me permiten la creación de productos, ¿no? La creación de bienes y la prestación de servicios. Es conocido usualmente como producción, pero yo quiero que entiendas lo siguiente, y te vas a dar cuenta con lo que vamos a ver. Mira, esto que estamos viendo se le conoce como proceso productivo. Y si te darás cuenta, se le dice proceso porque es una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3, una etapa 4, y así pueden haber muchas más, ¿no? Claro que yo las he sintetizado o las he tratado de hacer más didáctico en 4 etapas para poder entenderlo, y va desde el tener un árbol en su medio, ¿no? Que es el recurso natural, es el recurso que se encuentra pues, en la geografía, y a le llamamos materia bruta, hasta llevarlo por una serie de cambios o procesos, hasta tenerlo como mesa. ¿Sí? Ya te expliqué acerca de materia bruta, más acerca de materia de valor agregado y todo ello. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al final, lo que se hace es convertir la naturaleza en productos finales. En este caso es una mesa. Este es un producto. Si hubiera otra mesa, sería otro producto. Si hubiera otra mesa, sería otro producto. Al final serían productos. O sea, son la producción. Cuando nosotros estudiamos al proceso productivo, podemos decir que el proceso productivo tiene un inicio y tiene un fin. Y el fin del proceso productivo es la producción, ¿correcto? Por eso es que yo no me atrevo mucho a decir producción. Claro que en los textos, en los exámenes de admisión, ¿no? Ustedes lo van a encontrar así. Pero cuando ya estudias, ya estudias más a fondo, te das cuenta que en verdad es un proceso productivo.
cuyo resultado es una producción. ¿Y qué cosa obtengo en esa producción? Productos, que pueden ser bienes, como el caso de una mesa, o que podrían ser servicios, por ejemplo, en un punto de venta, ¿no? De repente yo tengo mi empresa para crear mesas y tengo mi taller donde se producen esas mesas. Y todas las mesas que se hayan producido y se hayan almacenado son mi producción. Pero también tengo un punto de venta, ¿no? Tengo una especie, ¿no?, de lugar donde esas mesas se van a, pues, brindar. O de repente por ahí, ¿no? Vamos a suponer que las mesas que se venden, si es que por ahí tiene alguna falla o alguien de repente le pasa algo, yo doy garantía. La garantía es un servicio, ¿no? El de repente que me la puedan traer y yo la pueda refaccionar, eso es un servicio. Entonces no estaría solo brindando productos, o bienes, sino también estaría brindando servicios. Pero un producto, como un bien o como un servicio, pertenecen a una producción, ¿correcto? ¿Y cómo se obtuvo esa producción? A partir de una serie de procesos. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama proceso productivo. Entonces podemos decir, para concluir, que el proceso productivo es una serie de etapas, como ustedes están viendo ahí, que van desde la extracción, la transformación, hasta la elaboración. Y la elaboración, en particular, es la producción. Porque en esa producción yo voy a encontrar los bienes y los servicios, pero ya finalizados, ¿no? Ya como resultados. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, con lo que te acabo de explicar, proceso productivo y producción son iguales. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Preguntan, ¿proceso productivo y producción son iguales? ¿Qué responderías? No son iguales, no son iguales, no son No iguales. son iguales. Mientras que el proceso son las etapas que se van atravesando, la producción es el final, es el resultado, ¿no? Es lo que se obtiene, ¿correcto? Muy bien. A ver, por favor, ya está. A ver, tenemos aquí entonces a los factores productivos. Ya los había mencionado, ¿se acuerdan hace un momento? Hace un momento mencionamos en etapa de distribución. Chicos, a ver, un micrófono por ahí. Ya está, gracias. A ver, tenemos... Uy. A ver... Me disculparon. Chicos, ahí hay un micrófono que se está filtrando. Si tuviera la amabilidad. Ya. A ver, estamos hablando del proceso productivo y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué se utiliza para poder producir? Y son elementos que se van a combinar dentro de este proceso, ¿no? Se van a combinar dentro de esta transformación. A estos se les conoce como factores productivos. Me dicen ahí, son elementos necesarios para producir. La naturaleza sería uno de ellos. La naturaleza es un elemento pasivo, quiere decir que es un elemento que preexiste al hombre, es un elemento que no se transforma por sí, pero que no lo tendría si es que el hombre no se incorpora a él, si es que el hombre no lo adapta a él, ¿correcto? A ver, Miriam. Chicos, a ver, hay un micrófono. Ok. Ya. Sí, está el micrófono filtrándose. Ya, entonces la naturaleza sería el primer elemento, ¿no? Es un elemento pasivo, es un elemento que no se transforma por sí misma. Normalmente la encontramos como materia bruta, porque obviamente pues está en su medio natural, ¿no? Es un elemento que con el paso, ¿no?, de la transformación o de la incorporación al proceso productivo se convertirá en un producto final. El trabajo es la actividad del hombre, es la actividad física, mental, es el conjunto de capacidades que tiene para poder transformar y conseguir aquello que necesita, ¿correcto? El trabajo es importante porque gracias a ello el hombre obtiene ingresos, gracias a ello el hombre puede destinar, ¿no?, puede realizar su consumo, puede realizar el gasto, ¿correcto? Es un elemento transformador, es un elemento no determinante, que quiere decir
que gracias al trabajo y a las capacidades o habilidades que el hombre tenga, la producción o los resultados se van a ir pues mejorando. Es un elemento que se retribuye por medio del salario, ¿ya? El capital sería el elemento auxiliar. Es un elemento que permite o facilita la transformación, ¿no?, de los medios naturales. El capital es un elemento moderno, es un elemento derivado, que quiere decir que se obtiene de la transformación que realiza el hombre sobre la naturaleza. Justamente al capital se le conoce como maquinarias, aunque el capital puede asumir diferentes formas, puede tener diferentes tipos de presentaciones. Podrían ser maquinarias, podrían ser vehículos, podría ser infraestructura, podría ser el dinero que aportan los dueños o los socios, ¿no?, los accionistas, podrían ser las materias primas, los productos almacenados, todo aquello que pueda ser útil, ¿no?, en los procesos productivos y que se puede utilizar en varias oportunidades, bueno, pues será considerado como capital. ¿Qué se le retribuye al capital? Se le retribuye con intereses. La empresa, ¿ya?, sería el elemento moderno, es un factor productivo también, se encarga de la gestión, reúne los factores productivos en los Profe, apagar micrófonos. Eduardo Vera, tu micrófono. Ok. Ok. Miriam, hay un micrófono que se está filtrando, por favor, si tuvieras la amabilidad. sí, lo estoy guardando, pero se lo activa. Eduardo Vera, por favor. Eduardo Vera. Ve, lo estoy desactivando, pero se activa. Qué raro, debe tener algún inconveniente seguro. Ya, ok. Bien, entonces los factores productivos son elementos necesarios para que se lleve a cabo precisamente este proceso productivo, ¿no? Tenemos a la naturaleza, el trabajo, el capital, se les conoce como elementos clásicos o factores clásicos. La empresa y el Estado, su compañero lo mencionó, son factores modernos. El Estado, como lo dije, cumple un papel de regulación, dicta las normas, establece no solamente la regulación, sino también la estabilización de las actividades económicas, por ejemplo, a nivel de lo que es el dinero o lo que es el nivel de precios, ¿no? Como lo dije hace un momento, hablamos acerca de la inflación y controla ese crecimiento de los precios, o sea, cumple un papel básicamente de, ¿no?, colocar las reglas y de estabilizar las relaciones que se van a dar propias dentro de los procesos productivos y también dentro del mismo proceso económico. Ahora, es importante hablar acerca de los cambios, ¿no?, que se van a producir dentro de la producción, y estos cambios van a ser considerados en la línea del tiempo. O sea, hay una línea de tiempo en donde, bueno, pues obviamente va a haber una modificación de los factores, una incorporación de ellos y un uso, sobre todo de estos, sobre todo de lo que es la materia y de lo que es el trabajo. Precisamente, si hablamos de la relación del tiempo y la producción, tendríamos tres momentos. El corto plazo, que típicamente son actividades que se desarrollan dentro de un año, ¿no?, de ese intervalo. Un mediano plazo, que normalmente hablan de actividades que se desarrollan entre 1 y 3 años, y del largo plazo, que son actividades pues, que se proyectan a más de 3 años, ¿no?, de 3 a más, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros hablamos, nos concentramos en el corto plazo, que es el momento en el cual se logran saciar necesidades por la creación de los bienes y servicios, tendríamos lo siguiente, que en el corto plazo, ¿no?, vamos a encontrar al trabajo, al capital,
¿no? Lo vamos a encontrar como factores productivos, pero van a ser considerados de diferente manera. El trabajo, por ejemplo, o los trabajadores, o las capacidades que tiene el personal, va a ser considerado como un factor variable, puesto que yo lo puedo cambiar, ¿no? O sea, se puede ir incorporando, se puede ir incrementando este factor. En cambio, el factor capital es un factor fijo. En el corto plazo se comporta como un factor que no se modifica. ¿Por qué? Se debe entender que la incorporación de una maquinaria o la incorporación de repente de una infraestructura en procesos productivos necesitan de tiempo para su aprovechamiento. De panificadora, o sea, tengo una panadería y tengo un horno, ese horno me va a servir para hacer precisamente el pan, ¿no? Para amasar, tener la masa lista para poder hacer los panes. Entonces, ese horno va a necesitar tiempo para poder cumplir su rol, ¿no? Va a necesitar tiempo para poder desgastarse, para poder modificarse, puesto que si yo de repente incorporo esto y lo quiero modificar, ¿no? De la noche a la mañana, no sería ideal, sería pues una pérdida. Entonces, es muy importante que cuando uno se lleve a cabo el tema de la producción, analice el tema del tiempo, ¿no? Analice o se ponga a proyectar cómo irán de este tiempo, en el corto y en el largo plazo. Por eso me dicen, en el largo plazo, el trabajo, o sea, el personal y el capital, sí se modifican. ¿Por qué? Porque precisamente en el largo plazo, las modificaciones o las incorporaciones o mejoras que se puedan dar a las maquinarias, a las infraestructuras o a los vehículos, van a ser viables, o sea, van a ser no coherentes, no va a haber pérdida, sino por así decirlo, se va a generar pues una inversión. O sea, si nosotros hablamos de inversión, a la inversión hay que dejar hacer, hay que dejar que ella funcione por sí misma. Si a la inversión nosotros la cortamos, deja de ser inversión y se convierte en pérdida. ¿Ya? ¿Y cómo se obtiene esa información? Por ejemplo, relacionando, ¿no?, lo que es la producción con el tiempo. Otro de los elementos que uno observa a nivel de la producción o del proceso productivo es el tema de la productividad. Y la productividad vendría a ser precisamente la incorporación, ¿no? O qué tan útil es un elemento o un factor dentro de ese proceso productivo. O sea, con cuánto me aporta, ¿no? Si hago modificaciones en un elemento, ¿qué tanto mejora el nivel de producción? ¿Qué tanto mejora mis resultados? Entonces, la técnica, ¿no?, o el instrumento de medición de los factores productivos y en especial del trabajo, ¿ya? Y en especial del trabajo, digo, es la productividad, ¿correcto? O sea, la productividad es la manera como yo puedo tener información de qué tan útiles, de qué tan rentables, de qué tan óptimo es el uso de los factores productivos y cuándo amerita una modificación o una mejora en esto, ¿correcto? Si ustedes pueden ver en la pantalla, a ver, voy a... Repito. Ustedes pueden ver en la pantalla. Ahí está. Voy a subir. Estamos en la tabla tenemos aquí el factor trabajo, ¿correcto? Tenemos ese factor trabajo, me dicen no hay trabajadores y tengo 4 maquinarias. Capital es maquinaria. Entonces, si yo no tengo trabajadores, pero tengo maquinarias, ¿cómo será mi nivel de producción? Debe ser 0, ¿no? Si yo no tengo trabajadores que puedan operar las maquinarias, entonces el nivel de producción va a ser 0, no va a tener producción. Entonces la productividad de los 0 trabajadores será 0, pues. Y la productividad marginal, que es la productividad o es la utilidad que yo le doy a la incorporación de factores, como por ejemplo el trabajo, también será 0, porque no tengo, pues. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta empresa o a esta producción operará las 4 maquinarias? ¿Cierto? Yo tenía una maquinaria, y si te darás cuenta, siempre se repite, siempre es 4. ¿Y por qué siempre es 4? Porque te lo dije aquí, porque en el corto plazo, el factor capital es fijo, no cambia. Entonces, como no cambia, es constante, mira. Siempre va a ser el mismo. Pero ¿qué cosa sí estoy cambiando?
En el corto plazo estoy cambiando el trabajo, porque el trabajo es variable. Y si te das cuenta, eso es lo que está pasando. El número de trabajadores está cambiando. ¿Por qué uno cambia el número de trabajadores? Porque quiere sacarle un mayor provecho a los elementos que tiene. O sea, quiere que el número de trabajadores, ¿no?, incorporados mejoren los niveles de producción. Si yo tengo un trabajador o contrato un trabajador para operar 4 maquinarias, el resultado es una producción de 10 unidades. Entonces, ¿cuánto es la productividad media de este único trabajador? Es muy sencilla. Divido el nivel de producción entre el número de trabajo. ¿Cuánto es el nivel de producción? 10. ¿Y cuánto es el número de trabajadores? Es 1. 10 entre 1. ¿Cuánto es 10 entre 1? 10. 10. Entonces el nivel de productividad de ese único trabajador es de 10. ¿Correcto? Como no hubo una modificación, todavía seguimos en 0. ¿Por qué? Porque solamente estoy hablando de un solo trabajador. Ahora, ¿qué pasa? Me doy cuenta que es un solo trabajador para 4 maquinarias. Entonces tú, como buen gestor que eres, vas a decir lo siguiente: pero un trabajador para 4, ¿necesitamos un segundo trabajador? Sería genial, porque ahora cada trabajador va a poder operar 2 maquinarias. ¿Por qué, profesor? Porque si yo tengo 2 trabajadores y tengo 4 maquinarias, significa que será 2 máquinas para cada trabajador. Ahora, ¿eso sea una buena decisión? Veamos el resultado. El resultado es 30. Sí es una buena decisión. ¿Por qué? Porque la producción anterior era de 10 y ahora la producción es de 30. ¿Sí? Entonces, mi productividad, ¿cuánto sería? 15. Divido 30 entre 2. ¿Cuánto es? 15. 15. 15. ¿Correcto? 15. Ahora, yo quiero saber si el último trabajador contratado fue una decisión óptima, si fue una decisión correcta. ¿Cómo obtengo esa decisión? Es muy sencillo. Lo que voy a hacer, a ver un momentito. Lo que voy a hacer es restar la producción final, que serían los 30, menos, aquí está, vamos a poner así. Voy a restar 30 menos la producción anterior. ¿Y cuánto era la producción anterior? ¿Cuánto era la producción antes de 30? 10. 10. Entonces, 30 menos 10 dividido entre la variación del trabajo. Pregunta, ¿en cuánto varió? 1. En 1. En 1. ¿Cuánto me da eso? 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el último trabajador contratado, o sea, el segundo trabajador que se contrató, aporta con 20 en la producción. El primero hace 10, el segundo hace 20. En promedio, cada uno de ellos hace 15. Pero la contratación que se hizo de este último es correcta, ¿no? Es útil. El trabajador contratado es útil porque me aporta con 20. Y está bien, porque es superior a la productividad que tuvo el anterior. A ver si hemos entendido. Incorporo un tercer trabajador. Mi maquinaria sigue siendo la misma y ahora mi producción cambia a 60. Entonces, quiero saber la productividad promedio o la productividad media de cada uno de ellos. ¿Qué haría? Divido 60 entre 3. ¿Y cuánto me da? 20. 20. Pregunta, ¿aumentó la productividad media de cada trabajador? O sea, en promedio cada uno de ellos hace más. Sí. Sí, entonces la incorporación de un trabajador es correcto. Pero yo quiero saber cuánto es la productividad marginal, o sea, con cuánto viene el último trabajador incorporado. Entonces, fácil, ¿no? Entonces, fácil, hacemos lo siguiente. Un momentito. Disculpen. Así. Tendría 60 menos la producción anterior, ¿cuánto fue? 30. 30. 60 menos 30 dividido entre, ¿cuánto fue la variación? 2. ¿En 2? Pasamos Aumentó en 1. 1, ¿sí o no? Claro, es de 2 a 3. Ah, es en 1 nada más. Siempre es en 1, si te darás cuenta. ¿Cuánto me da esto? 30.
Me da 30. ¿Qué quiere decir? 30. ¿Qué quiere decir? Que el tercer trabajador que he incorporado aporta 30, superior a lo que hizo el segundo trabajador y superior al que hizo el primero. Ah, entonces ya podemos ir más rápido. Podemos decir que se contrata un cuarto trabajador, la producción cambia de 60 a 100, y ahora ¿cuánto sería la productividad media de cada uno de ellos? Siguen entre 4. 25. Los trabajadores están haciendo eso. No quiere decir que cada trabajador hace 25, ¿ah? Sino en promedio cada uno de ellos debe hacer eso. Unos hacen más, otros hacen menos. Pero tú puedes saber esa información exacta con la productividad marginal. ¿Cómo? Bueno, pues hacemos lo que hicimos anteriormente. A ver, mentalmente, ¿cuánto sale? 40, ¿no? 100 menos 60 dividido entre 1, o sea, eso es 40. Si lo comparamos a los anteriores, el cuarto trabajador viene con un buen aporte. Basado en esa lógica, se siguen incorporando trabajadores. Tendríamos ahora un quinto trabajador. La producción pasa a 110. 110, ¿cuánto sería? Sería 22, ¿no? Sería 22. Uy, ¿qué cosa observamos ahí? Se restó. Claro, disminuye. La pregunta es ¿por qué? Resulta que tú has ido incorporando factor trabajo, pero lo que no has ido cambiando es factor factor capital. ¿Pero qué ha pasado? Tu factor capital es un factor fijo. Cuando tú vas haciendo esas modificaciones a lo largo del tiempo y te vas dando cuenta que tu producción ya no crece al mismo ritmo, llegó la hora de tomar una decisión. Si tú quieres mantener el mismo ritmo, ¿qué tendrías que aumentar? ¿Capital? Exacto. Y por lo tanto, si vas a aumentar capital, vas a tomar una decisión de mejorar tu producción, ¿sí o no? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaban estas decisiones que se tomaban para incorporar elementos que permitían incrementar? Exacto. ¿Qué significa? Que llegó la hora de tomar una decisión, hacer una Inversión. en la adquisición de, Bienes. ya, en la adquisición de, ahí está, Capital. en la adquisición de capital, claro, en la adquisición de bienes de capital. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve esto, para saber cómo estoy yendo y qué decisiones debo tomar. Claro que esta es una de las técnicas que se complementa con otras, ¿no? No es la única, pero ayuda mucho a tomar decisiones, ¿no? Incluso eso se puede llevar, ¿no? A las representaciones, y eso se le conoce como función de producción, ¿no? La función de producción es lo que tengo, cómo lo combino y lo que obtengo, ¿no? A medida que yo voy combinando mejor con lo que te he mencionado, ¿no? Incorporando trabajo, teniendo en cuenta el capital, la producción crecerá, pero va a llegar un momento en el cual la producción ya no crece al mismo ritmo, va a empezar a crecer menos, ¿no? Aquí mira, la producción crece, y aquí viene el punto de inflexión. ¿Qué quiere decir? Que ya empieza a crecer cada vez menos. Y luego, según lo que tú estás viendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a bajar. Claro, mi función de producción va a tener punto de crecimiento, punto constante y punto de descenso. Pero ese descenso va a aparecer siempre y cuando yo no incorpore ¿qué cosa? Capital. Exacto. Capital. Porque si yo le incorporo capital, ¿qué va a pasar con esto? Va a seguir sumando. Va a seguir creciendo. Exacto, muy bien. Vamos a acá. El proceso productivo, la producción ya a estas alturas, ¿no? También necesita un enfoque, una orientación en cuanto a, ¿no? Cómo se han ido llevando las actividades económicas, también para los que invierten, para los que consumen, para los que hacen empresa, para el Estado cómo recopila tributos, entre tantas cosas más. Entonces es importante la orientación, y por ello se forman los sectores productivos o sectores económicos. Se le dice sectores porque son áreas estratégicas en donde se van a concentrar actividades afines. Clásico, de forma clásica, hay tres sectores: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario es el sector de explotación, el sector de extracción, el sector donde se obtienen las materias.
Ahí están las actividades o subactividades, ganadería, la apicultura, que es la crianza de abejas, la generación de miel, de cera, entre otros más, la acuicultura, que viene a ver con la crianza de los peces, la pesca en sí, que es la explotación de los mares o océanos, ¿no? La minería, extracción de minerales, la agricultura, trabajo sobre la tierra, la actividad forestal, como lo que vimos hace un momento, ¿no? La extracción de los árboles. Todo ello es materia prima. Esa materia prima se lleva al sector secundario para su transformación. Diversas formas de transformación en empresas, talleres, fábricas, industrias, cada vez más complejo, ¿no? De menos a más. El sector secundario es el sector de la transformación, la construcción, actividades industriales, la textil, industria petroquímica, la industria automotriz, por ejemplo, entre otros más. Y el sector terciario es el sector de prestación de servicios, es el sector de auxilio, facilita las actividades tanto del sector primario como sector secundario, a través de comunicación, de transporte, de seguridad, comercio, operaciones financieras, sanidad, seguridad, entre otras. O sea, al final y al cabo, el sector terciario son acciones desarrolladas por terceros con el fin de complementar la satisfacción de necesidades. ¿Ya? Y aquí lo tenemos, bueno, ya pues, de manera ya, ¿no? Disgregada, ¿no? Está ya en lista, ¿sí? Bien, chicos, entonces, rápidamente, ¿ya? Pero rápido, fugaz. Dice, Martín se encuentra escuchando atentamente su clase de geografía en la academia, pues su deseo es ingresar a la universidad. Si estuviéramos que citarlo descrito en una de las fases de proceso, ¿dónde estaría nuestro amigo Martín? Está escuchando su clase, igual que tú. Te lo dije hace un inicio. ¿Está? Consumo. ¿Qué estás? Está en consumo, muy bien, está en consumo. A ver, vamos a para ir dándole. ¿Ya? Está en consumo. ¿Ya? La respuesta sería esa, entonces. Ahí está. ¿Ya? El uso de los factores de producción como trabajo, naturaleza y capital, me dice, ¿en dónde se utilizan? ¿En qué etapa utilizamos esto? Producción. En producción, ¿correcto? En producción, muy bien. La inversión de las empresas es una de las fases de gran importancia entre el proceso que permite dicha fase. ¿Qué cosa facilita? Producción. Claro, generar una nueva producción, ¿no? Los diferentes mercados se forman. ¿Dónde se formaban los mercados? ¿En qué etapa? Distribución. Circulación. No, en circulación, ¿no? En circulación. Nuestros queridos profesores realizan de gran forma sus actividades de enseñanza, lo que contribuye al desarrollo del sector productivo. ¿Qué sector? Terciario. Muy bien, el sector de los servicios de la educación, muy bien. Desarrollar el sector secundario en nuestro país es una deuda pendiente de muchos gobiernos que han dirigido, ¿no? Han dirigido nuestro país. Señale cuál es la actividad perteneciente a dicho sector. Comercio. Sector secundario. Manufactura, ¿no? Transformación, muy bien. Etapas técnicas que realiza el interior de una empresa para ganar bienes y servicios, ¿cómo se denomina? Dentro de una empresa, son etapas. Proceso productivo, ¿sí o no? Ahí está. Dentro del proceso productivo, ¿cómo se denomina el elemento que el hombre extrae de la naturaleza? Materia bruta. Muy bien, ve qué rápido, uy, qué rápido son ustedes, ¿eh? Y por último, en cantidad de unidad productiva, en cada unidad productiva periódicamente se realiza el pago de las remuneraciones de los trabajadores. ¿En qué etapa se le paga a todos? Distribución. Distribución. Muy bien, están listos para examen, ¿ah? Mario fue a la tienda a comprar algo refrescante. Al llegar, pagó por una gaseosa helada y se dispuso a beberla. Primero pagó y luego se la bebió. ¿Qué haría primero? Consumo. Primero circula, ¿no? Circulación. ¿Cómo se la usa? Ah, ya está. La circulación y la... Consumo. Muy bien, chicos. Pero, Muy bien. profesor, una pregunta. Sí, dime. Si primero pagó, usted está hablando desde el momento en el que la gaseosa llega a la tienda, ¿no? Por eso es circulación. ¿O cómo? Claro, lo que pasa es que dice, Mario fue a la tienda, él es comprador, se compró el refresco, como compra hace comercio, entonces está dentro de la circulación, pero como luego destapa la bebida y se la toma, entonces la está consumiendo. Por lo tanto, primero hace circulación y luego hace consumo. Ya, gracias. Ok, chicos, se me pasó el tiempo, hemos hablado demasiado. Ha sido un gusto, ¿ya? No quiero quitarles más tiempo, estamos con el